cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Hoy día vamos a conversar con 3 personas. Una de ellas se llama Marcela Aranda. Ella es pedagoga. Cristian Yungue estudió teología. Y Ana María Álvarez es trabajadora social. Ana María Álvarez es sobrina de un querido amigo mío, Fernando de Toro, y la Melita. Entonces, hoy día vamos a conversar con ellos y le vamos a preguntar a Marcela Aranda, que ha hecho muchas cosas en su vida, muchas asesorías, muchos trabajos. Vamos a preguntar, ¿quién las trae por aquí? Primero saludarte y agradecer este espacio. Es un agrado estar aquí y poder conversar estas temáticas que están tan cerradas para la población, a veces son complejas de explicar, pero vamos a tratar de simplificar esto. Bueno, nos trae por aquí, la verdad es que contarle a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, a la señora que está en su casa, a la familia, lo que está sucediendo hoy día en el Congreso, en los temas legislativos que tienen que ver básicamente con una tremenda reforma moral profunda, estructural en nuestra nación, a través de una serie de proyectos de ley. Hoy día partimos con 5, en el año 2014 tenemos 61 proyectos hoy día, o sea, es una batería de proyectos de ley que quieren modificar cosas constitutivas de nuestra identidad como personas, de nuestra cultura chilena, y creemos que la gente en su casa, la señora, la mamá que se esfuerza por sus hijos, el abuelito que cuidan a los niños, no tienen idea de la envergadura de estos proyectos que abarcan las áreas de familia, modificación del concepto del ser humano. Estuvimos conversando un poquito antes y tú me preguntabas, es básicamente un avasallaje de una agenda internacional sobre ideología de género, donde básicamente, para que lo entiendan, tiene que ver con que hoy día quieren que no se reconozca la naturaleza sexual de una persona, es decir, alguien que tiene genitales masculinos o femeninos, que nosotros sabemos que un hombre o una mujer. Hoy día se está proponiendo, y ya se votó esta semana, y es contingente, que un niño no es niño porque nace niño, sino porque lo construye la sociedad. Y eso debe ser esta semana en el Parlamento chileno. En el Parlamento chileno. Y hace 2 semanas en la Cámara de Diputados tenemos 2 leyes, una que se llama Garantías de la Niñez, que supuestamente es para igualar toda nuestra legislación interna a la Convención de los Derechos del Niño. Votó que se reconoce el derecho a la identidad de género, que es un concepto que vamos a explicar un poco más adelante, la identidad de género de los niños de Chile. Y en la Cámara, en el Senado esta semana, antes de ayer, el lunes, se votó la ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. No es menor esto, porque lo que está definiendo es que un niño no es niño y una niña es niña, y que el sexo no tiene ninguna relación con su género, es decir, con su identidad, con su género, que es femenino o masculino. Correcto. Y que aquí además agregamos una cantidad enorme de género y se reconocen las orientaciones sexuales diversas. O sea, la mamá le podría decir a un niño que tiene colita, para hablar en chileno, usted, mijito, puede elegir entre ser mujer, ser hombre, usted puede hacer lo que usted quiera. No, lo grave es que la mamá no tiene nada que decir. El colegio le va a enseñar al niño que él tiene el derecho a decidir lo que es. Y va si a llegar un profesor pedófilo, le va a enseñar que el ideal, ¿me entiende?, es que el profesor tenga relaciones con el niñito de 5 años. Exacto. Y el problema es que aquí se le quita autoridad a los padres totalmente, y va a ser por ley. O sea, el niño a los 6 años, por ejemplo, va a decidir: papá, mamá, yo ya no quiero ser Juanito, yo quiero ser Juanita, o viceversa. Y los padres, por decirlo así, van a tener que morir pollo. Es decir, un niño puede llegar a su casa porque no se les va a enseñar a los niños, porque esto atenta con su derecho. No se les va a poder decir a los niños en primero básico, cuando salen los libritos de hombre y mujer. ¿Cómo los parlamentarios no han reclamado, no han gritado
Porque esto no se sabe A ver, públicamente. ¿le puedo decir mi intuición ciudadana de esto? Dale. Porque la verdad es que son unos irresponsables. Y otros que saben a dónde van y tratan de que la cosa pase piola. En buen chileno yo digo, me atrevo a decir, no digo que estén sobrepasados de pega, pero que no leen las leyes, realmente no se informan, no van a la letra. ¿Tú tienes el número de la ley, cómo se llama la ley? Sí, todo? absolutamente, todo tengo acá. ¿Ustedes me pueden dejar eso o no? Absolutamente. Eso te puedo Porque dejar. yo tengo 2 o 3 programas, 8 programas de televisión, y yo lo que tú me mandaste se lo reenvié a Agustín Zamora, que es una persona que hace un programa Conciencia de Valor, en el cual yo durante 8 años participé siempre, y ahora voy a estar, a partir de ayer, voy a estar 2 veces a la semana, 2 veces al mes ahí, porque ya no tengo mucho tiempo, ¿no? Lo grave de esto es que es una ideología nociva de largo plazo, de profunda penetración, que va en vías a destruir lo que es la familia y la persona humana. ¿Este es un invento chileno o se practica en otras partes? Esto viene copiado y pegado de un mover que ya increíblemente viene de vuelta, de un mover internacional y baja a través de las Naciones Unidas, de la OEA, de la CEPAL. De hecho, nosotros participamos, yo ya fui a las Naciones Unidas en el 2015 al Beijing +20, este año participamos, un grupo de chilenos fuimos a un debate que fue absolutamente antidemocrático en la OEA en República Dominicana, donde la sociedad civil fue acallada, donde se llegaron a acuerdos de la sociedad civil para poder defender el concepto natural, porque esta cuestión, tanto como tú lo tomas hoy día, es de falta de sentido común. O sea, es una aberración. Es un horror. Es un horror. Pero es como la ley de aborto, ¿me entiendes? Es que yo que soy partidario de la pena de muerte, creo que hay que fusilar una serie de señores. Es que la ley de aborto, Claro, yo soy partidario de la pena de muerte. Es una de las aristas de esto. O sea, esto es un combo. Y es un combo que Es un Bachelet combo. se lo compró en Naciones Unidas. Bueno, aquí hay mucho dinero de por medio. Aquí hay muchas platas, ONGs que Está tienen... bien, que pero va- ¿por qué a la gente le gusta que los niños que nacen hombres, que biológicamente son No, hombres, aquí se es el tema, cambien? mira, te llama la atención. Cuando hay alguna victoria del movimiento LGTBI, que estamos hablando del movimiento de diversidad sexual, en general salen todos los medios, la prensa está absolutamente alineada con esta ideología, A etcétera. propósito, son todos los LGTBI diversidad, menos nosotros los heterosexuales. Claro. O sea, claro. nosotros somos la anormalidad. Después que se votó esto ayer, la heterosexualidad quedó ¿Se votó en la Cámara? en el Senado de la República. De Chile. De Así es, Chile, pues. la ¿Fue ley. aprobado? Toda la ley de identidad de género, en los términos del gobierno. Aún así, los niños menores de edad, entre los 0 y los 18 años, pueden cambiar su sexo, entendido de la identidad de género como ellos se sienten profundamente. Y pueden ser influenciados. Y los padres, mira, hoy día la Constitución de Chile, en su artículo 19, dice que los padres tienen el derecho preferente. Eso significa que somos los primeros educadores de nuestros hijos. La gente piensa que eso solamente se refiere a elegir el colegio o el modelo educativo, y no es así. Que somos educadores en el más amplio concepto, tanto físico como moral, como cultural, espiritual, ¿no es cierto? Y el proyecto de garantías de las niñas, que está en la otra Cámara y que no conversan los senadores con los diputados, establece que hoy día nos rebajaron nosotros nuestro derecho preferente a una responsabilidad preferente. Y ese derecho hoy día recae en los niños. Es decir, estamos hablando que los papás van a ser unos pernos dentro de un sistema. Aquí el papá es el Estado. Es la estatización de relaciones humanas, de lo más íntimo del ser humano, que es la relación de un padre con un hijo, una madre con su hija, por Queremos- ejemplo. Oye, queremos ¿cómo que se llama la ley? Porque yo voy a llamar a parlamentarios después de conversar con ustedes. Por favor. La ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Ley que reconoce Claro. Y da protección y al, da protección. al derecho a la identidad de género. Te doy, si quieren, el boletín, lo pueden buscar Al en la página web Derecho de identidad. de género. Ya. Ahora, ahí hay que concentrarse en la definición. ¿Cuál sería la definición de identidad de género? Tú te vas a reír de que Tal, por favor, léeselo tal como está en el párrafo. es que es impresionante. ¿Cómo está la ley? ¿Cómo está en la ley? Se entenderá por identidad de género, estamos separándolo absolutamente del sexo biológico. ¿En qué artículo está eso? Eso está en el segundo artículo. La vivencia interna e individual de género, tal como cada persona la siente respecto de sí misma. Empezamos a legislar según los sentimientos. Y lo peor de todo es que esto se reconoce como un derecho. Es decir, y debe ser protegido y consagrado tanto por estamentos públicos y privados. Es decir, usted como padre
le están pasando el límite de la puerta de su casa y le están diciendo cómo a su hijo debe ser educado en la cosa más fundamental, porque el ser hombre y ser mujer, además hay un proceso súper violento. Los niños maduran en su identidad entre los dos y la termino la pubertad, casi coincide con la mayoría de edad, y ellos quieren intervenir a estos niños con aparataje biológico, es decir, con hormonas desde la infancia. Alguien me preguntó y me dijo, pero Marcelo, un niño de 0 años, no tengo idea, pues de meses, ¿cómo se va a ver la identidad de género? Bueno, quiero contarle que recibimos una experta de este movimiento LGTBI que dirige el móvil, Iguales. Recibimos una experta española que dice que un niño, que nosotros estamos muy atrasados en Chile con el tema de la identidad de género y de la ideología de género. Un niño de 3 años uno puede diferenciar si no se siente de su propio sexo, a través de gesticulaciones. Y que un niño... Porque un día toma una muñeca, por ejemplo. Exacto. El problema es ese. Tú sabes que este año recibimos una denuncia hace una semana atrás en la provincia de Petorca. Todos los jardines infantiles de la Junji mandaron una encuesta a los papás. ¿Por qué? Uno tiene que leer entre líneas. Y la encuesta decía, su hijo juega con juguetes su hijo, primero, ¿de qué sexo es? ¿Niño o niña? Su hijo juega con juguetes referidos a su propio sexo, ¿sí o no? Entonces van a tener, a veces un niño tiene puras hermanas, o una niña, puros hermanos, y tiende a jugar con juguetes del otro, o juegos que son más violentos. Con autos de los hombres. Para este un chiquillo que toma un muñeco y toma un mono. Y no significa nada en particular, pero le están poniendo una intencionalidad para modificar su manera de percibir. Esto es el infierno ya. Oye, exactamente. Además se ha producido una especie de policía política sexual. Exacto. Porque va a haber reglamentos obligatorios para que ese profesor, independiente que sea de tendencia o no de tendencia, algún tipo de este tipo de cosas, que va a tener que denunciar y avisar que ese niño aparentemente tendría una diferencia o otra tendencia con respecto a su sexo biológico. Eso se le llama disforia de género, así se le llama. Que por lo tanto, hay de los padres si llegan a inclinarlo hacia su sexo biológico. Por ejemplo, en Alemania hay presos padres que están en la cárcel por oponerse a la educación sexual que le estaban imponiendo en su colegio. Y están presos porque existen estas leyes de que es obligatorio esta participación en esta clase de educación sexual. Donde les enseñan que tienen que probar sexo. Yo tengo aquí el manual, y el manual dice que entre los 0 y los 4 años los niños tienen que aprender placer sexual, la masturbación y el autoconocimiento. ¿Masturbación a los 4 años? No, entre los 0 y los 4 años. Claro. Pero les tiene que masturbar otra persona, me imagino. Ahí entramos en diferentes temas. Deja la puerta abierta. A los profesores ahora. Y después entre los 4 y los... En vez de enseñarle a los números, los van a enseñar a masturbarse. Y en Suecia hay unos sets de una cantidad de jueguitos que con vaginas, con pene, que los niños pueden jugar con eso. Juegan unos a otros con esto. Aquí en Chile, ahora en sexto básico, las clases de orientación sexual dadas por el gobierno en colegios, incluso particulares, les piden llevar plátanos o pepinos para aprender a ocupar condones a los 10 años. Eso se llama violencia, porque estás acelerando y adelantando en los procesos ¿Sabes sexuales. en qué colegio ha pasado eso? Si no, es que tenemos una denuncia, entonces no puedo mencionar el colegio, pero un colegio incluso de Las Condes privado, particular, pero laico, en el sentido de que no incluye, no respeta un poco el tema y tenemos que estamos tratando de generar muchos más casos, porque esto tiene que ser investigado. El tema es que tú te darías cuenta que esto es tan brutal. Se aprobó la ley el día lunes y no salió en ninguna noticia. ¿Sabes por qué no lo han publicado? No lo han publicado porque la sociedad chilena estaría en contra de esto. Yo le pregunto a la mamá y al papá que está escuchando este programa, si cuando su hijo llegue y le diga, mamá, ¿sabes qué? ¿Por qué soy niño? ¿Y por qué soy niña? Mamá, ¿sabes qué? Me pidieron, me puedo enamorar de mi mejor amiga, me contaron en el colegio. Eso dicen los manuales. Prueba entre los 6 y los 8 años, que prueben experiencias con su amiguito o su amiguita para aprender si le gusta o no estar con el sexo opuesto. Oye, fuera de... No me cabe ninguna duda, lo que voy a decir lo pienso de corazón. Fuera de que aquí está metido el diablo, porque no es otra opción que diabólica. Nadie que hace una ley de esto o que propone esto puede no ser una persona diabólica. Entonces, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo buscan? Que todo el mundo sea no heterosexual, como decías tú, que somos los perseguidos. Yo hice varios programas con el MOVI. Ahora resulta que
publiqué yo la semana pasada en Facebook, donde tengo 5.000 seguidores, publiqué lo que decía el presidente del MOVI que había que hacer con los fetos. Yo estaba ahí. La Yo grabación salió de un teléfono de nuestro equipo. Somos 8 que fuimos. Ya. O sea, y tenemos más grabaciones, no quisimos poner más cosas, pero nos pareció que eso fue. Bueno, aquí en la Radio Agricultura puedes poner lo que quieras, porque la radio primero es de orientación católica, orientación cristiana. Nosotros no somos excluyentes. Yo trabajo en Conciencia de Valores, donde la persona que dirige, que formó y que creó esto, que hace 12 años que comenzamos a trabajar juntos, él es cristiano, es bíblico, no pertenece a ninguna iglesia, él es bíblico. Y como hemos trabajado para sacar gente de la prostitución y del alcohol, niñitas de liceos, de colegios, hemos ido a dar clases de sexualidad a todas partes, en definitiva hay mucha gente que ha salido de la prostitución, del alcohol, de la droga, y que está siguiéndolo a él, que se llama Agustín Zamora, ¿me entiende? Que lo está siguiendo, y que Agustín hoy día tiene una iglesia ya formada de gente que ha logrado, no todos son exalcohólicos, drogadictos o prostitutas, pero, ¿me entiende? Pero en definitiva, hemos trabajado el tema de los valores. Para esta radio es fundamental el tema de los valores. O sea, el cristianismo es lo que a nosotros nos mueve. Entonces, ¿qué afán, qué objetivo, qué busca esta gente en esa maldad? Hay un tema que es político y económico. Aquí hay un tema político y económico que está usando determinadas tendencias o determinadas luchas. Esto partió como... Se le llama neomarxismo en realidad, y no estoy hablando aquí de un tema de derecha o izquierda, estoy hablando de algo mucho más profundo, que partió en la Revolución del 68, donde se pusieron de acuerdo increíblemente los mismos grupos que ya están alineados. Movimiento estudiantil, movimientos medioambientales, movimientos de liberación sexual, movimientos laicos, y movimientos que propondían al aborto, a la liberación de la mujer. Partió en un tema del movimiento feminista que buscaba equidad. Estamos hablando de una equidad bien buscada. Habían diferencias de justicia entre hombre y mujer, pero esto se volvió a partir del Beijing, que fue una gran reunión, se volvió en una búsqueda de igualdad, donde se tenían que eliminar las diferencias entre hombre y mujer. Con esto tú eliminas la complementariedad y obviamente también eliminas algo que... da lo mismo casarte con un hombre que con una mujer. Exacto. No hay diferencia. Pero el tema es que la familia y el individuo con algún grado de límite constituye una barrera para que el Estado tome el lugar que le corresponde. Mira, Pero el Estado, ¿por qué se podría meter a la casa? Porque ya porque se está metiendo al agua del riego. Necesita votos, necesita embrutecer a su gente y manipularla. Estamos hablando de una visión global. El que tiene la información, el que maneja la mente, el que es el que por algo se quieren quitar la clase de filosofía. Quieren aniquilar que la gente piense críticamente, claro, no pues. Piense. Porque ese es el desafío de la filosofía, enseñar a pensar, a cuestionarse, a preguntarse quién soy y para dónde voy. Y la prueba de esto clara es no más AFP. O sea, te venden un eslogan, no más AFP. Pero ¿te acuerdas del contexto de la no más AFP? Espérate, termino. O sea, efectivamente las AFP se pueden hacer modificaciones y hay que hacerlas. Pero cuando yo te digo no más AFP, te digo sí a qué. Exacto. O sea, yo te entrego entonces todo el poder a ti, no más AFP, haz lo que tú quieras con la plata de millones de chilenos, es que no que es es 170.000 millones de dólares. Es que esa plata la quiere manejar el Estado, ese es el punto. Y que esa marcha fue financiada por este gobierno. Eso no sé si se lo saben todos. No, yo no lo sé. Bueno, sería muy interesante averiguar cuál es el nombre de quien está presidiendo, el vocero, entre comillas. El vocero es socialista, es dirigente sindical durante 20 años en el tema de los bancos. Curioso, ¿no? Y la verdad es que, claro, tú ves que es la misma mano que me hace la cuna, o sea, aquí no hay una diferencia. Y la verdad es que, claro, todo lo que... Mira, te voy a contar algo. La UNFA, que es un organismo de las Naciones Unidas, envió hace algún tiempo un documento. Mira el tenor del documento. Nos han dicho que estamos sobrepoblados. Cuando todos sabemos que en Europa la tasa de natalidad baja, que los países latinoamericanos que mantenían la tasa de natalidad y baja igual. No están todos los países bajando tasa de natalidad. A excepción pero no voy a mencionar ese tema porque si no me mete la pata de los caballos. China, India, Brasil. Pero toda la tasa de natalidad ha bajado. Entonces nos dicen que el sistema no puede contener más niños. Entonces que hay que regular la natalidad en los países, incluso en Latinoamérica. Sin embargo, y para esto mandan una circular y dicen, nosotros recomendamos a los países, tenemos el documento, que
o sea, que rebaje la edad de consentimiento sexual, es decir, que los niños empiezan a tener relaciones sexuales mucho antes de la edad que son los 14 años, que es con consentimiento. Porque antes de eso es violación si un niño tiene alguna relación sexual en Chile. Y por otro lado, esto lo recomienda a todos los países, y le dice, y por otro lado, que ocupen el aborto como un método de anticoncepción, porque esto va a bajar la tasa de natalidad, porque obviamente lo que vas a crear, que no lo dice el documento, pero tú lo infieres, es una generación promiscua, con alta tasa de embarazos no deseados, porque en el fondo tú liberas todo sin límite, sin concepto, sin relación, sin amor, sin, bueno, un montón de cosas. Y esto va a hacer que los niños, o sea, por eso necesitamos bajar. Ahora, ¿tú crees que un padre lo va a permitir? No. Entonces lo que tiene que hacer es separar a los padres de los hijos, que son el protector natural. Y por eso le quitan el derecho preferente, por eso el plan de formación ciudadana. Oye, ¿qué número tiene esta ley que reconoce la protección Te lo digo. Identidad al de género. derecho de identidad? Mientras tanto, Tiene ¿sabes el qué? número género? 8924-07. Ahora, muy interesante que 9.000. No, 8924-07. es muy interesante que todo este tipo de agenda valórica y de reforma y de revolución valórica se haga en el momento de peor valoración Del de gobierno. la clase política, tanto el Congreso como el gobierno como la persona de Bachelet. Entonces, esta incongruencia es inmoral, ¿no es verdad? Es ilógica y va contra todo sentido común. Y este es el punto central. Toda persona que esté escuchando en este momento va a decir eso, pero esto es una locura. No lo creo, va a decir. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo con su sentido común natural. O sea, Porque es un tema ideológico. Así como existía un Estado racista con nazi, o un Estado comunista con Lucha de clase. Stalin o con Fidel Castro, ¿no es verdad? Ahora es un Estado en función de este nuevo producto ideológico que es la sexualidad humana. Y otra cosa, ¿dónde está el negocio? La venta de condones, los abortorios, es plata. Ahora, yo no sé si las personas que están legislando, ¿qué parlamentarios proponen este gobierno? En fin, ¿es una iniciativa de quién? Todos los gobiernos o sea, todos los partidos que están en la nueva mayoría Están alineados. y todos han votado a favor de estas leyes. Hay otros que no han leído las leyes, lo podemos decir con responsabilidad con Cristian, porque hemos estado, no puedo decir el senador puntualmente, pero en la ley de identidad de género entró. Lo que pasa es que aquí hay un tema que es, ellos han ocupado todas las debilidades del sistema. El sistema en el Congreso funcionan por comités. Los comités proponen, porque no todos los senadores están en todas las comisiones, Claro. proponen una Comisiones votación. se llaman. Claro, las comisiones son temáticas, salud, Agricultura, etcétera. Hacienda. Pero los comités no, los comités son políticos. Entonces los comités, el senador que está en tal comisión, o el diputado que está en tal comisión, dice, mira, nosotros debemos votar así porque yo estudié y bla, 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 bla. Ahora, eso está en tela de juicio, ese estudio, cómo se hace todo esto. Entonces resulta que cuando se votó este proyecto, por ejemplo, de identidad de género, la idea de legislar, se le vendió a los senadores, porque esto entró por el Senado, se le vendió a los senadores, incluso a la nueva mayoría, que era el cambio de sexo registral de las personas transgénero. Es decir, un mayor de edad iba, y porque tenía un problema de transgenerismo, iba y se cambiaba el sexo. No les vendieron ni les explicaron además no lo entendían, porque la verdad es que cuesta entender todos estos conceptos, que la ideología de género y este concepto de identidad de género es el más liberal del mundo. Y se instauran derechos. Estamos conversando, señores auditores, con Marcela Aranda, Cristian Yungue y Ana María Álvarez. Ellos trabajan en un observatorio legislativo, ¿me entiende?, cristiano. Están haciendo una denuncia a la ley 8.924-07, explicando la brutalidad que significa que los hijos no deben ser orientados ni formados por los padres, sino por los profesores, y que la identidad por los profesores en el colegio, y que la identidad de género no existe propiamente tal. Vamos a ir a 15 segundos de comerciales y volvemos en tiempo para conversar con Alfredo Vicuña. Muy bien. Retomamos nuestra conversación, señores auditores. Hoy día estamos conversando una cosa que a mí me parece horrorosa, diabólica. Aquí está con nosotros Marcela Aranda, está Cristian Yungue y Ana María Álvarez, que están trabajando en un observatorio legislativo cristiano, explicando una ley que reconoce y da derecho de protección o a la identidad de género. Exacto. Y Marcela, en fin, Ana María y Cristian nos están explicando en qué consiste lo que se está legislando por estos días y que ya hay parte que están aprobados. Exacto. Quisiera mencionarte algo, que algo que no lo hemos dicho, que aquí hay un esquema.
hay una batería de proyectos que están siendo trabajados, son 61, y hay muchos que tienen que ver, más de 16, con temas de infancia. Hay una gran reforma que se quiere hacer a nivel de infancia en Chile, y estos proyectos no conversan entre sí. Y además cada uno pone definiciones que al otro proyecto lo afecta, pero los diputados y los senadores legislan sin conocer la otra área. Lo descubrimos esto hace 2 semanas atrás, porque en la Cámara de Diputados hay un proyecto que se llama el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Y en ese proyecto se quería reconocer la identidad de género, el derecho a la identidad de género de los niños. ¿Sabes cómo lograron los votos? Tengo aquí la denuncia, la vamos a hacer pública en el día de mañana, vas a tener la primicia. El ministro Barraza, que es el ministro de Desarrollo Social, la comisión del Senado se reunía en la mañana y la Cámara de Diputados en la tarde. El ministro Barraza, que fue en la tarde, le dijo a los diputados que en la mañana se había llegado a un acuerdo y un consenso abierto de todos los sectores políticos en el Senado. La diputada Claudia Nogueira y el diputado Nicolás Monkever, denunciaron esto en la Comisión de Familia donde se discutía este punto. Y esta información del Ejecutivo a través del ministro influenció la decisión, y tenemos las citas aquí, influenció la decisión de los diputados de que se habían comprometido a hacer algo y que había un acuerdo en el Senado. Eso era mentira. Tenemos las grabaciones que demuestran que era mentira. Es decir, hoy día se está legislando a través de mentiras, a través de... Ahora, a mí me gustaría que ustedes pusieran casos concretos, como este que tú me acabas de contar, que los padres no pueden decirle a su hijo a partir de los 3 años o del 0 del día, no se le puede asignar sexo. Usted es hombre o usted es mujer y la voy a vestir de mujer y va a jugar con muñeca y va a ir, no sé, a una tienda a comprarse un vestidito que a usted le gusta. No, a un niño no se le va a poder asignar un sexo, o sea, un género, cuando nazca, aunque su genital... ¿Género es sexo masculino o femenino? Femenino, el género. Para explicar... Es como una persona biológicamente expresa su fenotipo. Entonces le ponen, si tiene, ¿cómo se llama? Características sexuales externas, femeninas o masculinas, se le otorga un género. Ya, ¿y qué otra relación permiten? Bueno, el proyecto permite, y esto te va a parecer insólito, que se votó ya el día lunes, dice que una persona puede cambiar su sexo registral como ir a sacar un carnet de identidad. Y los menores de edad también los pueden hacer aún sin el consentimiento de los padres. Yo siendo hombre puedo decir, mire, a partir de hoy día quiero ser mujer, así que inscríbame como mujer. Y te cambian el sexo, para todos efectos es borrado todo tu antecedente anterior y te conviertes en mujer. El tema es que aquí hay temas complejos. Es decir, pasó en otros países donde esto se ha aprobado, que tiene muchas más restricciones que Chile. Se pasó, por ejemplo, que la gente, por ejemplo, en Chile se jubila la mujer a los 60 y los hombres a los 65. Es decir, cualquier hombre podría cambiarse el sexo a los 59 años para jubilar a los 65. La que Parece Verde reclamó esto y dijo, ¿y qué pasa con la maternidad? Ministro Marcelo Díaz, ¿sabes cuál fue la respuesta del senador Navarro? Le dijo, las mujeres tenemos hijos. ¿Qué pasa con una mujer que se cambia el sexo a hombre, queda embarazada? O sea, tendríamos un hombre en todos los efectos legales de reconocimiento. Postnatal, prenatal. No, y un hombre teniendo un hijo. O sea, ¿cómo se hace con el tema de la maternidad? Entonces, ¿sabes lo que dice el ministro? Es que la maternidad está resguardada en Chile y no tiene relación con ser mujer. Sí, yo estaba ahí. Textual. O sea, podría ser una perra, podría ser un caballo, una yegua. No, podría ser el Estado también. Porque si la maternidad no tiene relación con ser mujer, tú podrías producir niños en masa. O podrías eventualmente... Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que también se votó el tema del matrimonio. Se quería que la causal de cambio de sexo, por ejemplo, no sé, pues se volvió loco mi esposo o mi esposa y se cambió de sexo, y yo tengo hijos, que fue una causal, como lo es la violencia intrafamiliar, de nulidad matrimonial, o sea, de divorcio. No se aceptó. Entonces, una mujer o un hombre tiene que estar 3 años con una persona que se cree del otro sexo, que se puede vestir del otro sexo, se puede operar para el otro sexo, puede recibir cosas hormonales, influenciando a sus hijos con esto, y tú no puedes hacer nada. No es una causal de divorcio. ¿Qué es lo que produce esto? Además, que es como lo que nosotros llamamos el matrimonio con la persona del mismo sexo, el matrimonio gay, matrimonio homosexual, no existe el matrimonio homosexual. No, pues va a existir. Porque tú te vas a cambiar de sexo. Una mujer ya está casada. Lesbiana se casa con un hombre. Y ese hombre, una mujer lesbiana tiene una pareja mujer lesbiana. Esa mujer lesbiana se cambia el sexo, al revés, se cambia el sexo. Para todos los efectos es hombre. Por tanto se puede casar porque el matrimonio de identidad es entre un hombre y mujer. Pero objetivamente son del mismo sexo. Son supuestamente de distinto género. ¿Eso ya ha pasado o no? No ha pasado, pero esta ley lo permite. Esta ley lo va a permitir. Sí, porque tiene que pasar todavía por la Cámara de Diputados, pero tienen los votos en la Cámara de Diputados, pues han aprobado todas las leyes que tienen que ver con esto. O sea, es gravísimo. Esto es gravísimo.
pero no es medio grave. Esto Es una bomba de Hiroshima sobre la sociedad. y constituye Arma. una nueva creación de un nombre nuevo, que es parte del tema de ideología de género. Es una reforma, una reingeniería social, como llaman ellos, que construye un nombre nuevo bajo conceptos ideológicos y gravemente basados sobre el sentimiento. Yo te contaba que esta definición no es ocupada en ninguna parte del mundo. Esto no tiene nada que ver con tratados internacionales. Esto va a terminar permitiendo las relaciones sexuales de los animales con las personas. Absolutamente, porque Porque es como se sienta el individuo. te puedes casar tú sabes que en Estados Unidos tú te puedes casar con una rueda de la fortuna. Salen todas las noticias. ¿Qué es una rueda de la O fortuna? estas ruedas de la fortuna, una Ya. mujer enamorada tuvo que casarla con la rueda de la fortuna porque esa era una orientación sexual, una expresión de género, de que tú estás enamorado. Se han casado con delfines. Pero parece una borrachera esto. Pero, Ahora, la parte así es. positiva es que vamos a tener menos personas en los psiquiátricos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar todos libres. O sea, no vaya a necesitar, si va a ser todo normal. Mira, la disforia de género. No, va a haber más gente. Bueno, Porque sí, cuando por eso nosotros digo que negamos creo a que- la naturaleza y la ley de Dios. Mira, el grave problema que existe hoy día es que Dios antes, hace 100 años, 200, 300, 400, estaba en el centro del hombre. Entonces el hombre cumplía y hacía conforme a la ley de Dios. Y respetaba al prójimo, no lo mataba, no le robaba, hacía esto, hacía lo otro. Siempre hay personas que se saltaron las leyes, pero en condiciones normales había un respeto. Una moral Por natural. lo menos sabía una que, moral natural, sabía sin duda, que era que malo. existe. Sabías que Ahora era malo. es un adoctrinamiento tal que nadie va a distinguir el bien del mal. Yo he conversado con ladrones y le digo, ¿en alguna medida te preocupa el haber robado, el haber baleado a una persona, el haber asaltado, apropiarte de los demás? No me preocupa nada, porque ellos se lo robaron. Entonces yo le estoy robando a ladrones. Fíjate que hay un programa en Argentina que se llama Periodismo para Todos, con el periodista La Nata. Y La Nata entrevistó a un hombre que le pagaban $250 por matar a alguien. Tú le decías, mire, hay una persona que a mí me molesta, qué sé yo, entonces aquí tiene $250 y yo se los voy a entregar cuando vea en la prensa que la persona lo mataba. Entonces le dice a él, le dice, ¿tú eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo. Y cuando tú vas y matas otro hombre que es padre de familia, que también tiene hijo, ¿en la noche te cuesta dormir? No, dijo, la primera vez que maté sí, de 7 balazos. Pero la segunda vez el señor estaba en la puerta de la casa, yo necesitaba la plata, los $250 y maté. Es decir, lo que tú nos estás contando hoy día, lo que Cauterización. ustedes nos están contando, es ese nivel. Sí, así es. Que una persona puede tener relaciones con la rueda de la fortuna, o casarse, Mira. o relaciones con animales, o relaciones con... Hay un tema aquí que es el que nosotros denominamos la cauterización de la conciencia natural. Claro. Eso es lo que están logrando. Si yo te Sí. preguntara a ti o le preguntáramos a un público de 500.000 personas si discriminar es malo, todos levantarían la mano y te dirían que discriminar es malo. Esto se llama manipulación social y mediática. Chomsky lo describe, las ventanas de Overton lo describen. Cuando tú hablas de discriminación, la ley de discriminación arbitraria, que es la ley Zamudio, habla de arbitrariedad. Tú hablas de Dios. Dios es un Dios que discrimina a las ovejas, de los cabritos. Si yo quiero tener un hijo, yo quiero que mi hijo aprenda a discriminar muy bien lo que está bien y lo que está mal, discrimine muy bien con quién se va a casar, discrimine muy bien la carrera que va. Porque la discriminación es una operación cognitiva. Sin duda. Ahora, el apellido, yo puedo discriminar arbitrariamente, y cuando tú, por ejemplo, ves leyes a favor del género de la mujer, es una discriminación positiva. ¿No es cierto? Porque hay una desigualdad o por ejemplo, cuando tú discriminas en una ley a favor de la discapacidad, tú discriminas positivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le dices a la gente que discriminar es malo? Tú lo que estás entrenando es inhibiendo una capacidad que se requiere como ser humano para ser crítico, para poder inducir y deducir. Tú pregúntale a un joven de 14 años o de 18 años que ya pasó por el tema de que les quitaron, tú sabes que en el gobierno de Elwin, nuestros hijos hacen homeschooling, así que nosotros tenemos un sistema fuera del sistema educativo normal. Tú haces el colegio en la casa. Sí, el colegio en casa. Después entran cuando grandes, pero yo pregunté por qué es que sacaron la teoría de conjunto. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos que Sí, era lo pertenece, no pertenece, y sexo? Es que cuando tú eras chica yo ya era grande. Bueno, pero tú también te dejas haber tenido, porque Sí. esto fue de siempre, la teoría de conjuntos. Sí. La teoría de conjuntos produce una capacidad, y entra una capacidad en nosotros que tiene que ver con discriminar. Tú discriminas según características de forma, A de mí me color. encanta la discriminación. ¿Ah?
A mí me encanta. Pero claro, Pero si es hay que normal. discriminar entre buenos políticos y malos políticos, Sin ¿o duda, no? sin duda. Entre buenos negocios y malos negocios. Es en el fondo la facultad de elegir, ¿no? O sea, un buen discriminador elige bien. Sin duda. Y si tú te entrenas bien en los conceptos mientras más variables tienes, mejor discrimina. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que lo que sacaron del sistema, del programa educacional, ¿tú sabes cuál fue la respuesta que nos dio el Ministerio de Educación? Porque les enseñaba a discriminar a los niños. Es decir, llevamos 20 años entrenando a los cabros chicos para que no aprendan después a inducir, a deducir, Ahora, a cuestionar. ¿qué pasa con eso también? Es que si el individuo no discrimina, ¿quién lo va a hacer por él? El Los agentes del Estado. Estado, El la Estado. clase política. ¿Ah? Volvemos Todos nuevamente. coman lechuga. Claro. Oye, pero Hitler era un niño de pecho al lado de esto, Y ¿no? sin preguntarse. Y están evitando, están adormeciendo conciencia, de tal manera que la gente no se pregunte. No se pregunte nada. O la gente está tan saturada que no quiere involucrarse. El tema es que esto avanza y va a aparecer en la puerta de tu casa y no te vas a dar cuenta. Yo me preguntaba, y le pregunto a las personas que están escuchando, a las mujeres y a los esposos de esas mujeres, o a las madres y padres de esas niñas, cuando separen la maternidad de nosotros, nos están violentando como mujeres. La maternidad hace que hay una diferencia enorme entre un hombre y nos da una capacidad sensitiva y diferenciadora complementaria, que es un aporte social. Hoy día yo me quedé, circunstancialmente nos quedamos en la casa de una amiga que tiene como cuatro hijos. Eso parece una empresa de administración compleja. O sea, tú ves cómo tiene que organizar y todo. Esa es una capacidad que tienen las mujeres de la manera natural y que no tiene que ver con el gobierno patriarcal, ni con este margen heteronormativo, porque estas son las palabras que se ocupan, sino que tiene que ver con una cuestión muy sensata. ¿Y es un aporte o no es un aporte? Por supuesto que es un aporte. Y se está inhibiendo ese aporte. Yo no escucho al Cernam aquí diciendo nada. No, ¿Tú sabes cómo empezó esta reforma? Empezó en el 2014 con el primer proyecto de ley que se aprobó. Se han aprobado 10 ya, son ley de la República. Incluye el plan de formación ciudadana, que gracias a la senadora Ena von Baen y su asesor, logramos que la ley Zamudio no estuviera por sobre la ley de educación. Querían poner en un artículo que metieron a última hora, pasando por sobre todo reglamento, que la ley Zamudio estuviera por sobre la ley de la libertad de educación. ¿Qué dice la ley Zamudio? Explícale a los La ley Zamudio auditores. es la ley de discriminación arbitraria que dice hoy día, y es muy buena para nosotros, porque hoy día nos respalda la Constitución, que quieren cambiar en sus conceptos más brutales, dice que no se pueden hacer discriminaciones arbitrarias sobre bases de argumentos no razonables. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo discriminar que una persona según qué conceptos, por ejemplo, edad, sexo, identidad de género, religión, partido político, etc., hay como 16 variables, o un poco menos. Entonces una persona no puede discriminarte arbitrariamente, no te puede decir tú puedes entrar o no puedes entrar aquí según esas causales. Pero si tú estás en un baño con niñitas de 5 años en un lugar preescolar, no puede entrar al baño un hombre que se crea mujer y que además se crea un niño de 5 años, como pasa en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos hay casos. Y no lo puedes evitar porque el derecho a la identidad de género ha sido reconocido. Porque es un tema de seguridad y de vulneración de esos niños. Por tanto, ¿a qué está supeditada esa ley? A la moral, a las buenas costumbres, al orden público y a los derechos constitucionales básicos. La Ena von Baen, que es senadora de la República, la dejó bien cerrada. Fue tanto que cuando empezamos a utilizarla a favor nuestro, los movimientos del LGTBI, los movimientos pro aborto y los movimientos de este neomarxismo, quisieron modificarla este año. Sin embargo, logramos tirarla para atrás y está un año guardada en el Congreso. Porque hoy día no le ¿Por qué sirve. tú estás metida en esto? ¿Por qué ustedes están metidos en esto? ¿Se apasionan? Yo los felicito, sinceramente, de corazón. ¿Qué ganan ustedes? ¿Para quién trabajan ustedes? Nosotros somos un organismo, nos parecemos un ministerio en realidad, que trabaja con esta bajada de este Observatorio Legislativo Cristiano. Nosotros vivimos, no tenemos ningún patrón, no tenemos sueldo. Nosotros somos independientes. ¿Ustedes viven en Santiago? No, en Viña. Vivimos en Viña. Y esto partió porque después de trabajar muchos años asesorando en el Congreso, yo trabajé en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Salud. Cuando empezó la reforma moral en el 2014, cuando nos enteramos en marzo que empezaba esta ley de aborto, en esta visión de 3 causales que no se restringe a las 3 causales, que deja abierto el aborto libre. Pero de todas maneras. Y que además es un tema, es complejo, porque además cuando dicen que las mujeres más vulnerables de Chile van a ser beneficiadas, es mentira, es todo al revés. Claro. O sea, las mujeres más ricas van a poder acceder a exámenes, controles, etcétera. Las mujeres más pobres de Chile no tienen ecógrafo, ni tienen especialistas en las regiones. Por lo tanto, el error diagnóstico va a ser enorme, lo han dicho todos los médicos especialistas que han ido al Congreso, pero no se han sido escuchados. ¿Y por qué partimos? Precisamente con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Cuando uno dice hablar del Ministerio de la Mujer, uno se imagina equidad, ¿no es cierto? Porque es bueno que haya un Ministerio de la Mujer, querían elevar el rango de servicio al Ministerio. Sin embargo,
le pusieron apellido. Bachelet introdujo una modificación y le puso el apellido de Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y ahí entra todo este mover de la ideología de género. Yeah. Porque hoy día el Ministerio de la Mujer, tú sabes que el proyecto tuvimos que pelearnos con la ministra. De hecho, la diputada Carla Rubilar condicionó su voto a que pusiera maternidad dentro del proyecto. Se menciona una vez en todo el proyecto. Porque esta ideología busca la desmaternalización de la mujer, porque ven a la maternidad como el yugo, como una opresión heteroparental. O sea, de verdad que esto raya la papa. Lo que pasa es que también que toda persona que es incluso que no tiene mucha educación en el campo, ahí en la cordillera, puede decir con su sentido común, varón y hembra, un hombre y una mujer. Y lo sabe perfectamente bien. Ahora nosotros que tenemos una revelación de parte del Señor Jesucristo, sabemos que Él ha creado Dios y hembra. Así son el diseño de las cosas. Macho y hembra. Pero hay alguien que no quiere eso. Si Dios dice A, Él dice B, por ejemplo. Ahora, Es gravísimo. yo viví en el Lago Ranco 20 años y tenía lechería. Cuando tú tienes una vaquilla que no piensa, que está, es decir, programada genéticamente, los animales están programados, los animales, no puede decir que un perro deje de ladrar y maulle como un gato. La naturaleza. Está genética, exactamente. Entonces, tú ves una vaca que está en celo, una ternera, una vaquilla que está en celo, y esa vaquilla rompe cercos, se rasguña la guata del animal, se puede romper una pierna en busca de un toro que la cubra. Porque quiere ser madre, porque la orden genética es que haya, en la creación, que haya vida. Ustedes ven, tú decías recién, una mujer que vive... Yo vivía en una zona donde no había luz eléctrica, donde no había camino. Tú andabas 3 o 4 horas de a caballo para llegar a la cordillera, a unas salitreras que habían en la cordillera, en el lago Ranco hacia arriba. Y habían, de repente, tú veías un par de vacas, y decías, aquí hay gente que vive. Y había niñitas que tenían hijos a los 17 años, qué sé yo, y que los habían tenido ahí. En fin, Pinochet después hizo postas donde la gente podía bajar a la posta. Antes tenían que ir en bote hasta el pueblo de Ranco o en un vapor, a vapor, y de allí en una micro al otro día a Río Bueno. Bueno, ya mucha gente en la micro tenía el hijo, ¿me entiendes? O lo tenía esa noche porque no podía seguir esperando, entonces nacía. Pero en el inconsciente del ser humano está la maternidad como algo que da sentido a la vida. Voy a decir algo que parece procaz. El pecho de la mujer, el cuerpo de la mujer, no está hecho solo para el placer de que un hombre le haga cariño, ¿no? Está hecho para ser mamá. Y ser mamá le da sentido a la vida, porque el sentido a la vida es regalar la vida, es vivir para otro, no vivir para sí mismo. Así es. Entonces, todos estos desórdenes que hoy día nos plantea el neomarxismo, como lo han llamado ustedes, este socialismo en que va evolucionando, todo este desorden moral, genético, en definitiva trae mucho dolor, trae mucha pena. Destrucción. Cuando yo me dedico a odiarte en vez de quererte, el que más sufro soy yo. Cuando yo no te perdono a ti, ¿me entiendes? El que más, yo no me perdono a mí. Cuando yo te perdono a ti, me perdono a mí. Entonces, fuera de que nos traen una cosa horrorosa estos proyectos con la ley 8.924-07 para las personas que quieren leer la ley propiamente tal, o este proyecto de ley que se está presentando y que ya tiene algunas cosas aprobadas, como lo han dicho ustedes. Mira, el dolor que vive el ser humano cuando se aleja de este orden de la naturaleza o de Dios, como cada uno lo quiera llamar, es tremendo. Y el problema es que lo niegan. Por ejemplo, yo me he fijado en los rostros de las proabortistas y son rostros de mujeres rígidas, con unas miradas que no son... No sé, yo me pregunto si alguna de ellas es realmente feliz. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos es negar el dolor que está en el fondo. ¿Y cómo sale? Sale como rabia. Yo quisiera hacer un llamado a la ciudadanía que despierte. Somos electores. En este minuto todavía podemos influir a través del voto. Por lo tanto, yo llamo a que cada persona se haga responsable de pensar bien y elegir bien, desde los concejales y los alcaldes. Ahora tenemos la oportunidad en octubre. Porque ellos, por ejemplo, hay un concejal en Providencia
que Nómbralo, editó, no me nómbralo. acuerdo ni el nombre, gracias a Dios, que editaron bajo digamos, un video con niños transgénero, o sea, invitándola a ser transgénero en la universidad. Cuéntalo. Que el niño, que el niño podría elegir, digamos, lo transgénero es que yo me siento de un género distinto a mi sexo biológico. Claro. Pero hay un video que invita a que, porque si yo me siento niño, tengo que actuar como niña, cuando el sexo biológico es de niña. Entonces, la aberración empieza desde los concejales. ¿A qué tipo de actividades van a hacer en la plaza? ¿Me entiende? Entonces, por favor, ciudadano, usted, señor, usted, señora, hágase responsable de Chile. Usted tiene una cuotita de poder, esa la tiene que ejercer. Tiene que saber, por ejemplo, ¿Qué preguntarle... valores morales? Ya no son los partidos, fíjese. No, ¿qué valores Usted morales tiene la persona por la cual usted vota? Exactamente. Bueno, ahora vemos que igual dicen una cosa y hacen otra, ¿no es cierto? La de Carolina Goich, que firmó el 2006, que adhería a terrible ciertos ese caso, principios. A ver, Y ¿qué es lo que firmó? Cuéntanos. el 2006 firmaron una declaración, Un compromiso. un compromiso de que reconocían que la vida comenzaba En el vientre materno. desde la gestación hasta, y se respetaba, y no se iban a aprobar y no iban a firmar ninguna ley que fuera en contraria a la vida. Y está el documento y corre por Twitter, corre por las redes sociales. 10 años después, la misma persona que firmó ahora resulta que aprueba una ley que atenta, porque el aborto es matar. Y no hay excusas que hagan lícito el matar. Lo único podría yo decir que es la defensa propia. Y aquí el más inocente de los inocentes, que no ha hecho nada malo, es condenado a muerte. Pena de muerte para un niño en el vientre por solo hecho de existir. Eso es una aberración y un incumplimiento a una cosa, de un principio. O sea, olvidémonos de la democracia cristiana. De cristiano no tiene nada. Nada. Oiga, por eso justamente usted tocaba un punto muy, muy, muy necesario, que es que al final todas estas personas, todos estos chilenos que han sido engañados por estas ideologías, al final siempre terminan destruidos en lo más íntimo de su persona, quedando una sensación de impunidad. Porque después, cuando sean destruidas sus vidas, ¿a qué puerta van a tocar? ¿Al del partido político correspondiente? ¿Al del diputado? No le van a solucionar, no hay ningún parche curita que vaya a solucionar su dolor. Va a ser para siempre en toda su vida. Mi señora se ha dedicado a acompañar personas que se han abortado. Es tal el sufrimiento que han tenido ellas que, así como nosotros con el autoestima se los traspasamos a la célula, los americanos han concluido que el 93 o 97, pero del 93 de todas maneras, por ciento de las enfermedades físicas son provocadas por gente que ha dejado conducir su vida o que está en un estado de depresión. Sabemos que el cáncer, una de las causales, es la depresión. Cuando las células no tienen conducción, ¿me entiendes? Vienen otras células y manejan la situación y tú te enfermas físicamente. Entonces, estas personas han vivido con ese dolor. Finalmente, en el trabajo que hacen, las hacen tener la guagua que abortaron. Y cuando tienen la guagua, y la guagua después ella la dona, porque cuando tú visualizas, la mente no distingue la realidad de la ilusión. Tú cuando sueñas que te están atacando, despiertas, sudada entera, me entiendes, el corazón saltando y la adrenalina corriendo por la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que la han visualizado hacer tener su guagua, donar su guagua, y ella se ha mejorado del dolor. Y además ha pasado lo siguiente, ha quedado embarazada, cosa que hacía 6 o 7 años que ella quería y que no había quedado. Entonces, cuando nosotros infringimos la ley de la naturaleza, el dolor es inminente. Así es. Bueno, señora. Quería comentarte algo que quizás quisiera aclararlo. Aquí no estamos hablando de un tema solamente porque tengamos alguna posición, nosotros somos protestantes, lo decimos públicamente, pero aquí no estamos hablando de un tema religioso. Aquí quiero citar a Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco, que es ateo, absolutamente ateo, y él acaba de escribir un libro que se llama La ceguera moral. Visitó en algún momento Chile, y él es ateo, pero es un hombre ya adulto, y él hace una reflexión... Es ateo, gracias a Dios, porque hay unos ateos, gracias a Dios. Pero denuncia la insensibilidad moral y el deterioro progresivo que según él se está convirtiendo en una característica de nuestro tiempo. Es un libro muy interesante, yo les recomiendo que lo puedan leer. ¿Cómo se llama? La ceguera moral. Y él se llama Zygmunt Bauman.
Dice, la ética y la moral, como prefieran decir, no existe para ciertos campos del quehacer humano, del comportamiento humano. Los actores de estos campos de acción ignoran, prescinden de todo comportamiento moral, lo que tú llamabas el que no hay un justo, una justa, o sea, no hay patrón. No hay patrón, y causa-efecto no se relaciona. Es decir, frente a una, no sé, pues frente a todo lo que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con corrupción de los estamentos políticos, hace unos años no hubiera quedado ninguno parado. Claro. O sea, lo hubieran echado. Bueno, les quiero agradecer la pasión que han puesto ustedes en esta defensa, que yo se las compro absolutamente. Le quiero agradecer a Marcela Aranda, le quiero agradecer a Cristian Yungue, le quiero agradecer a Ana María Álvarez, trabajadora social, por esta defensa que están haciendo de la civilización occidental cristiana, porque no tiene otro nombre. Y que Dios nos libre, que la gente reaccione, piense por quién va a votar en las próximas elecciones. Tiene que votar por alguien que crea en los valores cristianos y que se comprometa a la defensa de esto. No alguien que se venda en la televisión o en la publicidad como bueno y después termine siendo un diablo, como estos parlamentarios o como estos proyectos de ley.